Hola, yo soy el pastor Rodolfo Santana y te doy la bienvenida a nuestra serie de meditaciones bíblicas, Palabras clave del discípulo de Cristo. Continuamos con nuestra serie relacionada con la palabra discípulo. Como hemos visto, un discípulo es algo así como un aprendiz, uno que está aprendiendo de un maestro. La meta, el propósito final de todo discípulo es llegar a ser como su maestro. Siendo nosotros discípulos de Cristo, pues entonces nuestra meta, nuestro propósito final, por supuesto, es también llegar a ser como nuestro maestro, como Jesús. Hemos estado viendo en nuestra serie 12 palabras clave del discípulo de Cristo. La primera de ellas fue la palabra ven, la palabra con la que Jesús llamó a sus primeros discípulos y aún hoy nos llama, indicando que el asunto se trata de venir a Jesucristo, llegar a Él, no exactamente a una organización, a un lugar, no, es venir a Cristo. La segunda palabra fue la palabra sígueme. Es una palabra muy relacionada con la primera, pero tiene una connotación un poquito más allá. No se trata solo de venir, de visita. ¿Qué hay, Señor Jesús? Va y nos vamos y regresar a donde estábamos. No, se trata de quedarnos con Jesús. Se trata de ir con Él. Se trata de ir tras Él, ir tras sus pisadas, viéndolo, escuchando sus enseñanzas, aprendiendo de Él, siguiendo sus pasos para convertirnos en discípulos de Jesús y llegar a ser como Él. La tercera palabra fue la palabra cruz. Esta palabra nos recuerda que hay un costo en ser discípulos de Cristo. Él requiere nada menos que renunciemos a vivir para nosotros mismos, sino que estemos dispuestos a morir a nuestra propia voluntad para ir tras sus pasos. La cuarta palabra fue la palabra obedecer. Muy importante porque Jesús dijo que el que lo ama lo obedece y el que no lo ama no lo obedece. Así que como sus discípulos queremos aprender a obedecerlo, no por obligación, sino por amor. La quinta palabra fue la palabra crecimiento. La vida del discípulo de Cristo requiere constante cambio y un cambio positivo. Por tanto, requiere crecimiento. Para ello debemos alimentarnos con la palabra de Dios, como dice ahí, con la leche pura de la palabra, pura. No podemos estancarnos o conformarnos. La sexta palabra fue la palabra comunión. Esta palabra describe una unión especial, una unión estrecha, constante, cercana y permanente de nosotros como discípulos con el Señor Jesucristo, nuestro Maestro. Para decirlo en las palabras de Jesús, Él en nosotros y nosotros en Él. Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Solo así podrá nuestra vida dar un fruto abundante. No sé si has visto, leído, escuchado a alguien diciendo o escribiendo la frase, Dios me ama así como soy. ¿Qué crees? ¿Estás de acuerdo con esa frase? ¿No estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en parte? No. Considera esta otra frase. Dios te ama así, tal y como eres, pero Él no quiere que te quedes como estás. De nuevo, Dios te ama así, tal y como eres, pero Él no quiere que te quedes como estás. ¿Estás de acuerdo con esta segunda frase? Vamos a pensar en el ejemplo de los padres y los hijos. Puede que un día uno de nuestros niños venga hacia nosotros todo cubierto de tierra, suciedad, lodo, algo así. ¿Aún así lo amamos? ¿A pesar de toda la suciedad? Por supuesto que sí. Pero, aunque lo amamos tal y como está, ¿queremos que se quede así? Claro que no. ¿Por qué? Precisamente porque lo amamos y sabemos que esto no es bueno para él ni para la familia. Por tanto, lo amamos, pero queremos llevarlo debajo de la ducha para que se dé una buena ducha ahí
se cambie de ropa y todo limpio. ¿Qué nos enseña esto en relación con nuestra comunión con nuestro Padre Dios? Nos enseña que de manera similar Dios nos ama como un padre que escogió llamarnos para que fuéramos sus hijos y adoptarnos en su familia. Nos ama. Y cuando Él nos ve sucios en nuestro pecado, en nuestras manchas, en nuestros vicios, en nuestros malos pensamientos, nuestra mala conducta, nuestras malas expresiones al hablar, Él nos ama a pesar de todo. Nos ama tal y como somos. Pero Él no quiere que nos quedemos así. Él quiere que estemos limpios. Cuando Cristo nos llamó para que fuéramos sus discípulos y le siguiéramos a Él, en el llamado estaba implícita la idea de apartarnos de todo lo que ensucia nuestra vida, de todo lo que interrumpe nuestra relación o comunión con Dios. Y hay muchas cosas que lo interrumpen. Ya hemos considerado cómo debemos acercarnos a Jesús. Hoy estaremos considerando de qué debemos alejarnos o apartarnos. Por tanto, la séptima palabra clave del discípulo de Cristo es la palabra pureza. Pureza. Vamos a ver lo que dijo el propio Señor Jesús en la Biblia y en Juan, en el capítulo 17, los versículos del 14 al 16. Juan 17, los versículos del 14 al 16, dice el Maestro Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este pasaje es parte de la oración que oró Jesús aquella noche horas antes de ser crucificado. Y en esta oración Él pidió por sus seguidores, los seguidores que estaban allí y los seguidores que vendrían después, los cuales somos tú y yo. Según sus palabras, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Quiere decir, no pertenecemos al mundo. ¿Querrá decir esto que tenemos que aislarnos del mundo metiéndonos dentro de un convento, dentro de una cueva, como algunos en la historia pensaron? ¿O algo así? No quiere decir que nos debemos aislar del mundo. Al contrario, Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo. Lo que estando en el mundo, tenemos que recordar que no pertenecemos a Él. Y debemos ser santificados, o sea, separados para Cristo. En el mundo, pero sin pertenecer al mundo. Sin pertenecer al sistema de valores de la cultura de hoy, que cada día está más corrupta. No pertenecemos a Él. No pertenecemos a eso. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Vamos a leer lo que dice Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos del 14 al 16. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dice Pedro que cuando estábamos en nuestra ignorancia, vivíamos según nuestros propios deseos. Porque todos tenemos esos malos deseos, esos bajos deseos. Hemos hablado de eso antes. Lo que pasa es que antes nosotros nos dejábamos guiar, nos conformábamos, nos amoldábamos, tomábamos la forma que nos querían dar esos malos deseos. Que por supuesto, esos deseos nos empujan lejos de Dios, nos empujan a desagradar al Padre, nos empujan a ofender al Señor. Pero nuestra vida ahora debe ser diferente. Dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Otra vez dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo creo que eso no hay
necesidad de que ese versículo sea explicado. Yo creo que está bien claro. Nos puede parecer fuerte para nosotros, pero ese es el desafío que nos lanza la palabra de Dios. En este contexto, santo no quiere decir perfecto 100%, porque en este mundo, para nosotros, eso es imposible. Pero santo significa apartado, apartado para Dios. ¿De qué debemos apartarnos? De esos malos deseos que están en nosotros y que nos tratan de empujar a desobedecer a Dios. Debemos apartarnos de la influencia negativa de este mundo corrupto, porque estamos viviendo en él, pero no pertenecemos a él. ¿Por qué debemos vivir vidas santas? Porque el que nos llamó es santo. Jesucristo es santo. Dios es santo. Y Jesucristo nos llamó para que fuéramos sus seguidores. Por tanto, no tiene sentido de que estemos siguiendo a Jesucristo. Jesucristo vivió una vida santa y es santo. Y nosotros de pronto siguiendo a Jesucristo, pero viviendo una vida en el pecado, en el fango, en el vicio, en las adicciones, en seguir o conformarnos con nuestros bajos deseos, con nuestras bajas pasiones, en conformarnos con la influencia negativa de este mundo podrido. No tiene sentido que mientras hagamos eso, digamos que estamos siguiendo a Cristo, quien es santo. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, pero en el capítulo 4, los versículos del 2 al 5, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí se menciona 2 veces la palabra concupiscencia, que se refiere aquí a los malos deseos que tenemos todos en nuestro interior. Aquellas bajas pasiones que nos tratan siempre de empujar a hacer lo contrario de lo que Dios quiere. Están en nosotros y siempre nos empujan. Siempre nos empujan. ¿Has sentido tú ese empuje? Yo lo siento. En cambio, dice Pedro que en vez de vivir siguiendo esos malos deseos, lo que debemos vivir es conforme, dice, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. ¿Que cómo sabemos lo que Dios quiere? Aquí está, mi hermano. Aquí está escrito. No hay que inventarlo, no hay que adivinarlo. Aquí está. Claro, tenemos que leerlo para conocer lo que Dios quiere. Pedro hace referencia aquí a la reacción de aquellos que no conocen a Cristo cuando ven que ya nosotros no andamos en el mismo desenfreno que ellos. Dice Pedro que nos ultrajan. Es una expresión que puede traducirse que nos insultan, que hablan mal de nosotros. ¿Has tenido la experiencia de que los que antes eran tus amigos te insulten o critiquen porque ven ahora que ya no compartes con ellos las mismas cosas que antes? Probablemente tus amigos o incluso hasta tu familia te han criticado, han hablado mal de ti porque ahora no quieres compartir las mismas cosas que antes sí compartías con ellos. Pero ten ánimo y vamos a proponernos esto, lo que nos dice Pedro: seguir a Cristo, conformarnos a la voluntad de Dios, no a nuestros bajos deseos. Vamos a ver el pasaje de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios,
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dice Pablo que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Santificación. Santificación es un proceso, ¿sabes? No ocurre en un día, es un proceso mediante el cual nos vamos apartando más y más de lo que a Dios no le agrada y nos vamos acercando más y más a cumplir, a obedecer la voluntad de Dios. Nos vamos apartando más para Dios. Específicamente, ¿de qué dice que debemos apartarnos? Dice que específicamente que nos apartemos de fornicación. Tenemos que tener en cuenta que cuando la Biblia menciona fornicación se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Todo tipo de inmoralidad sexual. ¿Cómo yo sé qué cosa es inmoralidad sexual? Bueno, cualquier relación física, escucha esto, cualquier relación física, sexual, que esté fuera de lo que es la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, como fue diseñado por el Creador, es pecado y es fornicación. Voy a repetirlo para que no mal entiendas de alguna manera mis palabras. Lo voy a repetir de atrás para adelante. El diseño del Creador incluye la relación física como parte del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es bueno. Es maravilloso. Es un don de Dios. Y nos creó físicamente para eso. Ahora, cualquier relación física o sexual que se salga de eso es pecado y por tanto es fornicación. El punto no es como algunos quieren decir, si hay amor todo está bien. No. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice que está bien si está en el marco que Dios diseñó, que repito es la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. En ese marco sí está bien. Fuera de ese marco es pecado y es fornicación y es destructivo. En el versículo de la traducción Reina Valera que usamos la mayoría de nosotros, que acabo de leer, ahí se traduce la expresión original del versículo 4. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En realidad no dice esposa. Usa una frase como en sentido figurado, pero Casiodoro de Reina interpretó que se estaba refiriendo a la esposa y así otros lo han interpretado. Pero otras traducciones interpretan esa frase como que se refiere a nuestros propios cuerpos. Así dice esta traducción de la Biblia. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Creo que esta palabra está muy vigente en este tiempo en el que vivimos, donde el mundo que nos rodea, este mundo en el que estamos, pero al que no pertenecemos, trata de normalizar otras conductas diferentes que no caen dentro del marco diseñado por Dios. Y entonces tratan de decir, it's okay, está bien, no te preocupes, todo está permitido. Pero eso no es lo que Dios dice. Y Dios es el que nos va a juzgar. Vamos a ver primero a los Corintios 6, versículos 19 y 20, que nos va a recordar algo muy importante para nosotros como discípulos de Cristo. Primero a los Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recuerda, mi hermano, mi hermana, que nuestro cuerpo, el cuerpo del seguidor de Cristo, se compara aquí con un templo. Los antiguos griegos y romanos creían que el templo era la casa, la morada, la habitación del Dios al que ellos lo dedicaban. Así el templo de Júpiter o de Zeus en Olimpo, en el monte Olimpo, era la casa donde habitaba Zeus. Dice el apóstol Pablo, este cuerpo, aquí habita el Espíritu de Dios. Por tanto, es el templo del Espíritu de Dios. Así que debemos procurar que nuestro cuerpo, ¿verdad?, glorifique a Dios, porque le pertenece a Él. La pureza o santidad, mi hermano, no es solo una cuestión del espíritu. Incluye el espíritu, pero incluye el cuerpo también. Porque no podemos separar el espíritu y el cuerpo como dos entidades completamente separadas. No, somos uno solo. Y eso incluye el espíritu e incluye el cuerpo. No podemos agradar a Dios con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo deshonrar a Dios. No, no es posible. Así que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Finalmente, vamos a ver el desafío que aparece en Efesios 4, del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que debemos despojarnos de lo que éramos antes. Aquí le llama el viejo hombre. Dice que eso está viciado, eso está dañado, eso está corrupto. Despojémonos de lo que éramos antes. Nos renovemos ahí en nuestra mente. La mente es donde se inician todas las cosas que hacemos y que decimos. Por tanto, si queremos vivir una vida pura, santa para Dios, tenemos que empezar por renovar esto, nuestra manera de pensar. Y debemos revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, y que sus características dice que son la justicia, o sea, la rectitud, y la santidad o la pureza. Hoy hemos visto la séptima palabra clave del discipulado cristiano, la palabra pureza. Un concepto que en el mundo de hoy no se valora en absoluto. Pero Dios dice en su palabra que nos ha llamado a santificación. Un proceso continuo en el que nos vamos alejando o apartando de aquellas conductas, de aquellos hábitos que le desagradan al Señor y que van en contra de su voluntad. Debemos tener especial cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es como un templo en el que habita el Espíritu de Dios. Como pasó con nuestro maestro mientras vivimos aquí en la tierra, o sea, como él vivió aquí en la tierra, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Vamos a orar. Y ahora, Señor, te agradecemos por tu palabra y tu mensaje. Te pedimos perdón por las muchas veces que te hemos deshonrado con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro cuerpo. Perdónanos, Señor, por la sangre de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Ayúdanos a que podamos vivir vidas santas en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos a que nos alejemos de lo que no te agrada. Haznos libres, Señor, de los malos hábitos, incluso de vicios, de adicciones. Ayúdanos a agradarte en todo, Señor, y apartarnos de lo que no te agrada. Ayúdanos a que mientras vivamos en el mundo recordemos que no pertenecemos a él. Te rogamos por esta persona que nos está viendo o escuchando. Tú que conoces sus luchas, sus problemas, sus dificultades, sus necesidades. Rogamos que tú le bendigas, Señor, y que le ayudes a conformarse más y más a tu voluntad, a vivir en justicia y pureza. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga.
será hasta la próxima semana en otra meditación de la serie Palabras Claves del Discípulo de Cristo.